En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Hermanos, vamos a dar también la bienvenida a aquellos que nos visitan. ¿Cómo les decimos, hermanos? Y siéntanse en casa, que así lo somos una familia en la fe, y vamos a orar juntos y alabar a nuestro Dios. Bien, hermanos, para iniciar, hermanos, el culto de oración en este día, nuestro hermano Misael va a dirigir los himnos, una oración, nuestro hermano Andrés, un himno, hermano Toniel, la oración, Jesús Mireles, y la clase, nuestro hermano Ricardo Aguirre. Así es de que ahí estamos, los himnos, nuestro hermano Misael Salazar, la oración, nuestro hermano Andrés, un himno, hermano Toniel, la oración, Jesús Mireles, y la clase, nuestro hermano Ricardo Aguirre. Dios los bendiga, hermanos, y vamos a dar comienzo. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos. Vamos a empezar cantando el himno número 18. Himno número 18, si lo tienen, cantamos. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que brilla cual fanal, y en glorias y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua sin vejez parece repetirla, más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay que nunca oyó que para hacerle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua
historia de Cristo y de su amor. Himno número 151. Himno 151, si lo tenemos. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó y gracia sobre gracia da a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. Dios te bendiga, hermanos. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Padre nuestro, santificado sea su santo y bendito nombre, mi Señor. Una vez más, inclinamos nuestros rostros con reverencia y humildad delante de su presencia para darle las gracias porque nos ha permitido a cada uno de los que estamos hoy aquí reunidos en su nombre para venir y alabar y bendecir su santo y bendito nombre, mi Señor, rogándole que se agrade de todo lo que le vamos a ofrecer hoy en su día, que sea bueno. Usted conoce nuestros corazones, usted sabe cómo nos presentamos hoy en su día y que hagamos en verdad las cosas correctas delante de su presencia, mi Señor, que buscando que usted se agrade de cada uno de sus hijos, de lo que le ofrecemos. Le pedimos que bendiga su palabra en este lugar, bendiga a nuestro hermano que nos la va a predicar, nos la va a enseñar, dele palabras edificables, palabras que nos motiven, palabras que nos llenen de gozo para poder hacer las cosas correctamente delante de sus ojos, mi Señor,
y poderle siempre agradar, porque esa es la razón y el motivo por el cual estamos aquí siempre, para hacer las cosas bien, correctamente, y no hacer las cosas como uno quiere, sino conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos que usted tiene en su libro, y sujetarnos en ellos para poder agradarle, ser humildes, sencillos. Le rogamos también por nuestros hermanos que están enfermos, si están en algún hospital donde ellos estén, bendígalos, bendiga a los médicos que los atienden, y si es su santa y bendita voluntad que ellos sanen, usted lo puede hacer, mi Señor, pero es conforme a su voluntad, no a la nuestra, sino a la suya, para poder siempre hacer las cosas correctas, mi Señor. Le pedimos que bendiga a su iglesia en toda la faz de la tierra, bendiga a nuestros hermanos que se dedican el tiempo, la mayoría de su tiempo para su obra. Le rogamos también por los planes que hay en esta congregación, que bendiga a nuestros hermanos que planean todas las cosas para agradarle, buscar siempre agradarle, haciendo las cosas que usted espera y quiere que cada uno de nosotros hagamos, mi Señor, delante de su presencia. Le pedimos también por nuestras familias, que su amor y su misericordia siempre esté con ellas, con nosotros. Enséñenos en verdad a valorar, a cuidar y ser agradecidos para con usted siempre, mi Señor, para agradarle siempre, mi Señor. Le pedimos por nuestros hermanos que se esfuerzan por predicar su palabra, su evangelio, los planes que ellos tienen. Les rogamos que los ayude, los bendiga, y le damos las gracias, mi Señor, también por ese amor que nos tiene, esa paciencia también que nos tiene. Le rogamos que nos siga bendiciendo, ayudando, y poder hacer las cosas correctas delante de su presencia. Y gracias le damos porque nos permite hoy en este día, nos ha dado la vida, nos la ha prestado para estar aquí en su casa de oración y hacer las cosas correctas delante de sus ojos. Y le volvemos a dar las gracias por esa paciencia que nos tiene, mi Señor, y le rogamos que nos escuche y que su voluntad siempre se haga en cada uno de nuestras familias, que siempre hagamos las cosas bien, correctas, para que usted se agrade, mi Señor, y podernos sujetar bien siempre a sus mandamientos y hacer las cosas correctamente, mi Señor, delante de sus ojos. Le damos las gracias y le pedimos perdón si en algo lo hemos ofendido. Y una vez más le pedimos que bendiga su palabra en este lugar, bendiga a nuestros hermanos que la van a exponer, para que lo hagan con todo conocimiento, con todo el amor, para edificarnos a nosotros, los oyentes, y poder así salir edificados de esta su casa de oración. Gracias le damos y guárdenos siempre en el hueco de su santísima mano, y que su voluntad sea la que se haga en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras familias, ya que todas estas cosas, mi Señor, se las pedimos y se las rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por Él le damos las gracias. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Padre Celestial. Vamos a cantar de los corarios. Número 68, digno es el Cordero. Número 68 de los corarios. Vamos a cantar. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró,
Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, y la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono, hoy y siempre, amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Buenos días, amados hermanos, en la fe de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro, eterno Creador, alabado sea su nombre por los siglos. Gracias, Padre Santo, por todas sus bendiciones dadas en sus momentos, la vida, eterno Padre, que nos ha brindado. También, eterno Padre, darnos el ánimo para seguir adelante, y en este su día, eterno Padre, venir a este lugar, al cual, eterno Padre, se ha dedicado, eterno Padre, para darle la honra, gloria y alabanza. Eterno Padre, damos gracias por todas esas bendiciones que usted nos da sin merecerlas. Sabemos, eterno Padre, que somos deudores ante usted, y ante usted, eterno Padre, nos rendimos y pedimos, eterno Padre, que usted nos siga ayudando y nos siga teniendo el hueco en su mano como hasta ahora lo ha hecho. Eterno Dios, nos ponemos en sus manos, y que en este día, eterno Padre, lo que se haga sea olor fragante en su presencia, eterno Padre, y rogando, eterno Dios, que nos ayude para seguir adelante y seguir creciendo, eterno Padre, en la fe. Ayúdenos, eterno Padre, también para que lo que escuchemos siempre lo tengamos presente en nuestras mentes, en nuestros corazones, y poderlo llevar a cabo a todo aquel que nos rodea. De igual manera, eterno Padre, ponemos en sus manos a los expositores de su palabra, rogando, eterno Dios, que usted los cuide y lo presencia, eterno Padre. Ayúdenos, eterno Padre, para que los dardos del enemigo no hagan mella en nuestra fe. Sobre todo, eterno Padre, que nuestro ánimo siga día con día creciendo, y también teniendo el deseo, eterno Padre, de seguir aprendiendo más de su palabra, rogando, eterno Padre, que usted bendiga también grandemente a todos los hermanos de edad avanzada, cuídelos y protégalos, eterno Padre, donde quiera que ellos estén, eterno Dios, proviendo lo necesario. Sabemos, eterno Padre, que usted sabe las necesidades de cada uno de ellos, eterno Padre, rogando, eterno Dios, que usted siempre esté con ellos, proviendo lo necesario. Eterno Dios, nos ponemos en sus manos, de igual manera, eterno Padre, los planes que se tienen en esta congregación. Eterno Dios, que usted nos dé sabiduría, nos dé unidad, nos dé amor, eterno Padre, para poderlas llevar a cabo como humanos, y también, eterno Padre, pidiendo que usted las haga mejor que nosotros lo planeamos como humanos. Eterno Dios, nos ponemos en sus manos, pidiendo también, eterno Padre, perdón por nuestras muchas faltas. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos todo esto. Amén. Amén. Bien, hermanos, para continuar, recuerden que hoy es separación. Pasen las hermanas, y por favor, a su clase. Y también los niños también van a pasar a su clase.
Bien, hermanos, los que nos quedamos aquí, hermanos, vamos a estar atentos, hermanos. Ya está nuestro hermano Ricardo, quien va a tener la clase de este mes, hermanos. Y vamos a estar al pendiente y vamos los celulares, hermanos, pongámonos en vibrador, ¿sí? Para que no vayamos a interrumpir. Sobre todo, hermanos, estar atentos a lo que nuestro hermano nos va a estar explicando a través de la palabra de nuestro Dios. Adelante. Ahí se va a ver mejor. Tengo mejor. No funciona. La clase pasada, hermanos, que fue en el mes de diciembre, recordemos que habíamos estado mencionando algo acerca del liderazgo en la iglesia. Y ya oportunamente en la junta que se tuvo ese mismo domingo, algunos hermanos sugirieron hacer una interacción, es un poquito que sea más dinámica la clase, y sugirieron también, hermanos, temas de liderazgo, en la cual se hizo el consenso y muchos optaron que sería un buen tema, y así cada mes sería ver un punto, pero no dado por un servidor, sino al hermano que le va tocando cada mes, que vaya viendo y que ese mismo hermano se encargue de hacer llegar a través del grupo de WhatsApp la información que puede llegar a dar para que el día de la clase haya un poquito más de interacción, de comentarios para enriquecer la misma. Entonces, yo no mandé el PDF, ¿por qué? Porque el estudio que traigo, en ocasiones somos muy observadores en los estudios, y cuando algo no es naciente en la iglesia, pues le ponemos un poquito más de lupa. Y antes de mandárselos, pues bueno, se consulta. La idea está demasiado buena, está muy puntual, demasiado pegado a la escritura, y sería muy bueno poderlo considerar dentro de este estudio. Ya se consiguieron también los otros programas, que son alrededor como de 10 puntos, distribuidos en otros subpuntos. Entonces, por ahí podemos empezar la idea. Entonces, bajo ese criterio, hermanos, que se optó dentro de la Junta, entonces, así sería Dios mediante la próxima clase y las subsecuentes. De tal manera que también dijimos que algunos hermanos no se animaban a dar la clase. ¿Por qué, hermano María Sosa? Algunos hermanos no se animaban a dar clase los domingos. ¿Por qué? Les da miedo el púlpito. Les da miedo el púlpito, ¿verdad? Entonces también dijimos, hermanos, pues mejor lo hacemos acá abajo, ¿de acuerdo? Dijimos, se bajan los hermanos. Dijimos que porque no sabemos qué dar, primero, porque a veces, bueno, yo, sus servidores, no sé acomodar o no sé qué decir. Entonces, ustedes ya habían sugerido ese del tema del liderazgo y que algunos de ustedes iban a tomar la facultad para hacerlo y hacérnoslo llegar a cada uno de nosotros, y así perdernos un poco más el miedo de qué vamos a hablar, qué vamos a decir sobre el tema, pero guiados sobre el inicio que vas a dar tú ahorita. Bueno, entonces, de ahí va a partir, y vamos a los 12 meses, sí, vamos a estar explicando cada uno a qué nos toca cada vez que es el último domingo del mes. Sí. Cada varón que se haya apuntado va a seguir la subsecuencia de esto. Exacto, así es. Y claro, va a tener todo el mes para poder analizar un poquito la idea. Y también otra de las ideas, hermanos, era de que para que el hermano se sintiera más en confianza de qué iba a suceder los domingos, precisamente como hoy. Todos para adelante. Entonces, hermanos, si gustan cumplir con eso, pues vamos a animarnos más. Eso lo sugirieron los que no dan clase. Entonces,
Es muy buen apunte, porque dicen, hermanos, que está muy lejos y pues de por sí, entonces para tener un poquito más de confianza. Entonces, partiendo de ahí, hermanos, esa va a ser a sugerencia de la junta anterior, va a ser ojalá Dios permita que así sea y los hermanos, los que den clase, colaboren de esta manera, para llevar una mejor idea y que algunos hermanos que tienen miedo a lo mejor, pues puedan tener un poquito más de confianza. Yo tengo más miedo acá abajo que arriba. No sé por qué, pero también arriba tengo miedo. Y le decíamos, eso es bueno, hermanos, que haya existe ese temor, porque cuando se pierde ese temor, ¿qué sucede, hermano Rubén? Cuando uno ya no siente nada, si da la clase o no, te da igual. Como que ya no hace el mismo efecto de provecho en cada uno de nosotros. Sí, es como diciendo, no, pues estoy acostumbrado tanto a eso que se pierde la sensibilidad. Y Pablo dice siempre, dice a los filipenses, obedecer con temor y temblor. Entonces, si algo de ello no está en nosotros, algo está sucediendo. Entonces, bueno, que Dios nos ayude. Y la clase pasada, hermanos, veamos acerca de la idea del liderazgo. Veamos, hermanos, también estos puntos donde el liderazgo, Juan 13:15, dice Juan 13:15, solamente para hacer recordatorio. Dijo un hermano, tengo mucho que decir y poco tiempo para explicar. ¿Sí? Juan 13:15, ¿qué dice, hermano Paco? ¿Ya lo tienes, hermano? ¿No? Sin presión, Paco. Hablando de la presión. Ya me conocí sin que nos quieran dar clase. Lo agarramos de bajada, Paco, hermano. ¿A poco no? Sí, a ver. Digo, en el buen sentido. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ok, ¿qué versión es esa, hermano? Sí. ¿Pero qué versión es esa? ¿Sabes? Bueno, ok, ahí va. Dice, porque ejemplo que os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿De qué habla aquí, hermanos? ¿Cuál es el contexto? Pues cuando lava los pies a los discípulos, ¿verdad? Entonces dice el Señor, y ustedes me llaman maestro, y tienen toda la razón. Bueno, si yo su maestro lo he hecho, pues ya les di el camino, ya les di la dirección, ya vine a hacer camino, ya vine a hacer proyecto. Entonces, esa es la idea. Pero esa palabra, hermano, liderazgo también se enfoca en la palabra presidir. Presidir dentro de la iglesia, como lo dice Romanos 12:8 y 1 Corintios 12:28. Algo importante que tenemos que resaltar es que la palabra líder no la vamos a encontrar en la palabra de Dios. No viene. Si usted la quiere encontrar, no viene. De ahí la idea de que muchos hermanos dentro de la iglesia tienen problemas con esta palabra. ¿Sí? Y siempre se dice, es que la iglesia no es líder. Y por supuesto que no hay líderes en la iglesia, en el sentido que los conocemos. Naturalmente no existe ese tipo de liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo, ¿quién es? La cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. No le busquemos más. Así es, eso es lo bíblico. También, hermanos, se toma del mundo empresarial o del mundo político. ¿Sí? Los líderes empresariales, los líderes políticos y los líderes en otros aspectos. Pero básicamente en eso. También se utiliza, principalmente esta palabra se utiliza para referirse totalmente a Cristo, como ya lo hemos mencionado. La palabra la podemos utilizar para referirse a los que imitamos a Cristo. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, sed imitadores de quién? De mí, así como yo lo soy, de Cristo. Y veíamos que no tiene nada de malo el hecho de imitar la fe de otros hermanos. De hecho, Pedro lo menciona, capítulo 13. Perdón, en Hebreos, capítulo 13 lo menciona el escritor, y Pedro también lo menciona. Que se sujeten a ellos, a los ancianos, que son los líderes dentro de la iglesia, ¿sí? Pero dice el apóstol Pedro, vean su fe, ¿para qué? Para imitarla. Pablo dice, soy imitador de Cristo. Entonces Pablo dice, imítenme. O sea, imiten mi fe, imiten mi conducta, imiten mi servicio, imiten lo que yo hago. ¿Sí? Naturalmente la idea es Cristo. Pero Pablo dice, yo imito a Cristo. No tiene nada de malo el hecho que veamos y queramos imitar la fe de esos hermanos que nos ayudan a crecer. ¿Sí? Entonces no sucede nada. No hay nada de malo en ello. También, hermanos, otra cosa también que podemos ver en esto, o que ya habíamos visto, es el liderazgo. Bueno, para muchos viene la palabra líder, ¿sí?
que se define como una persona guía o que dirige un grupo de personas. Y dentro de un diccionario inglés apareció alrededor como del siglo, ¿qué siglo es ese? ¿14? ¿Sí? Ok, entonces hermanos, surge, dice, aparece en el siglo XIV y leadership, que es un liderazgo general, dice, surge a la mitad del siglo XVIII. Entonces, estamos bien entendidos con esa idea. También, hermanos, hemos estado mencionando, ¿sí?, acerca de esta misma palabra, que dentro del liderazgo tenemos que comprender el liderazgo que tenían los ancianos dentro del pueblo de Israel. ¿Sí? Dentro del pueblo de Israel había un liderazgo. ¿Quiénes eran los líderes? Porque dice la palabra de Dios que había los líderes religiosos. ¿Quiénes no son líderes religiosos? ¿O quiénes eran? ¿Y quién más? Se componía el ¿qué? El Sanedrín. El Sanedrín judío era el que guiaba, era el que lideraba todas las cuestiones en el pueblo de Israel. Nace de la idea de Moisés. Cuando llega Jetro, o Jetro, como le quieran mencionar, y le dice a Moisés, hey, pon a personas que se encarguen de estas, y de estos asuntos. Y los más difíciles llegan hacia ti. Bueno, de ahí surge la idea de la palabra del Sanedrín, que significa los 70. ¿Sí? Entonces ellos eran los encargados de guiar, de velar y de juzgar dentro del pueblo de Dios al pueblo de Dios. ¿Y qué significa la palabra juzgar, hermanos? Para empezar, ¿por qué 70? ¿Y por qué no 80? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 100? Bueno, esos 70, naturalmente tenemos que pensar en la numerología bíblica, que viene siendo 7, que significa ¿qué? Perfección, ¿sí? Y ese se multiplica por 10. ¿Y 10 significa qué? Ley. Entonces, de ahí viene la idea. 7 por 10, ¿cuántos da? 70, más el agregado que se sigue. Y recordemos que se nos ha explicado por varios hermanos que siempre hay un agregado dentro del pensamiento judío. ¿Cuántos apóstoles se agregaron? 2. ¿Cuántos meses se agregaba un segundo qué? Adar. ¿Sí? También dentro de esa idea siempre se van agregando, se agregaron, después los judíos agregan 2 fiestas más. ¿Sí? Entonces la idea era eso, siempre agregar, pero lo importante es que siempre había líderes, y a ellos, hermanos, se les conoce como los principales. Hechos 25:2, esos principales. Dice ahí la palabra, y los principales, y los sacerdotes, y los más influyentes. Esta palabra significa protos, ¿sí? Que significa el primero en tiempo, lugar, orden e importancia. También, hermanos, la palabra principales del griego argerios, que significa ser el primero en rango o poder principal, son los sacerdotes. Entonces, vemos que viene la idea de eso. En el pueblo de Israel, había los ancianos, había esos líderes. ¿Y por qué el Señor Jesucristo, cuando está acusando a los escribas y fariseos, dice, y también a los otros líderes religiosos, dice, ¿por qué ustedes invalidan los mandamientos de mi Padre por vuestra? ¿A quién le hacen más caso? ¿A la ley, a Dios o a los ancianos? A los ancianos. ¿Por la tradición de vuestros ancianos? Entonces, hay una fractura. ¿Ok? Otra cosa también importante que hemos estado considerando. Vimos, hermanos, también ya dentro del liderazgo en la iglesia, en el Nuevo Testamento, veíamos que los apóstoles generaban un liderazgo. El apóstol Pablo, cuando menciona y dice, pero yo subí según una revelación, dice, y a nadie encontré, sino encontré a ellos. ¿Y quiénes son ellos? Veíamos que era Jacobo, Cefas y Juan. Gálatas capítulo 2, versículo 6 y versículo número 9. También, hermanos, significa aquellos que tienen cierta reputación, del griego dokoe. Otros te recuerdan con buenos ojos, como probando tu forma de ser y hacer. Y otra palabra, hermanos, también aquellos que son columnas, porque dice Pablo, ellos eran columnas. Y esa palabra columna significa stulos. Y esa palabra stulos, hermanos, es tomar firmeza, consistencia, dureza, para sostener, respaldar. De ahí la palabra columna. Entonces, no se menciona la palabra líder. No se menciona que se ejerza un liderazgo, porque el Señor no lo iba a permitir.
Entonces, lo que estamos viendo es el ejemplo. Y al tomar ese ejemplo y ministrarlo conforme a la palabra de Dios, se puede traducir en un liderazgo. Sí, y eso tiene que sobresalir. Pero va a sobresalir ese hermano o esa hermana, porque llaman también líderes, porque Pedro dice que sean maestras del bien, que enseñen. Cuando esa palabra enseñar, naturalmente está hablando de ejercer un liderazgo. Pero enseñar, ¿qué? ¿A portarse mal? ¿A responder? ¿A no hacer caso? No, todo lo contrario. Entonces, hermanos, entendemos Marcos capítulo 9, versículos 33 y 36, al 37, que lo tenga, Marcos 9, 33 al 37. Y llegó a Capernaum. Cuando estuvo en casa, le preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postero de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, le dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ok, entonces dice, el que quiera ser el primero tiene que ser ¿qué? El último. ¿Y el postero significa qué? El último. ¿Quién quiere ser el primero? A muchos nos gusta el primero. A muchos. Pero nunca queremos ser. Jamás. Ser el primero. Porque vimos el jueves de la mujer virtuosa significa excelencia. Y es limpio. Pero no quiero ser el último. Entonces, ¿cuál es la humildad? ¿Cuál es el precepto de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi servicio? ¿Dónde está mi ejemplo? Pero si quiero ser líder. Pues el Señor dice, pues algo está mal. Porque es a la inversa. No puedes pensar en ser el primero sin ni siquiera haber servido. No puedes pensar en avanzar sin ni siquiera empezar a ver a los demás avanzar. Entonces, hermano, ¿qué hacer? Y el problema no es de Dios, no es de nosotros. Porque después surgen temas, como lo cita uno de los apóstoles. ¿Cómo le llamas que es el primero en la iglesia? ¿Cómo se le llama? Dice, y no deja recibir a los hermanos. Él quiere ser el primero. ¿Quién? Diotrefes. Y luego se habla en temas de diotrefismo y nos ofendemos. Porque nos llaman diótrefes. Porque queremos ser primeros, pero no queremos hacer nada. ¿Y el liderazgo? Pues yo quiero ser líder. ¿Y el trabajo? Que lo hagan otros. Yo estoy aquí, tú estás acá. Eso no es humildad. El liderazgo, hermano, ahora sí, tomando en cuenta esos términos, hermanos, entendemos que en el Nuevo Testamento referirse a los que dirigían y presidían en la iglesia y los calificativos con los cuales aparece, podemos constituir una definición de líder y liderazgo alineada a las Escrituras. No estamos diciendo, es esto y aquello y yo no. El yo pienso, el yo creo, no entra en la Escritura. No entra. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, de ahí, desechar eso. Y enfocarnos. Porque, imagínense bien, hermanos, el verdadero líder, hermanos, es cuando somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan capítulo 16, versículo 13 al 15? Juan 16, 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, los hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará lo mío, y os lo hará saber. ¿Qué significa esto? Él los guiará a toda la verdad. ¿Quién? El Espíritu. Entonces, cuando escogen
a los 7 diáconos, en Hechos capítulo 6, que no son los diáconos del cargo eclesiástico, no lo son, sino es el servicio en la iglesia, ¿sí? Para ministrar a los santos, dice, ¿es lo mismo? Sí, porque hacen una función similar, pero no tienen el cargo. Porque entonces, ¿por qué Felipe también es evangelista? ¿Me explico? Y la diferencia es de que en el cargo eclesiástico, el diácono, su principal función es servir las mesas. ¿Y qué significa diácono? En otras palabras, conformada de 2 palabras, de día y conos, es el que limpia hasta el polvo, limpia hasta debajo de... Ese es el diácono, el que observa, el que tiene esa visión y se apresura a que la iglesia tenga estabilidad y a que la iglesia tenga bienestar físico. Porque los que se encargan del bienestar espiritual, ¿quiénes son? Sin duda alguna. Entonces, ¿fijan la diferencia? Uno es cargo eclesiástico físico y otro es cargo eclesiástico espiritual. Entonces, de ahí la diferencia. Cuando yo escucho liderazgo, a mí me suena mucho la responsabilidad, mucha responsabilidad. Los que trabajamos, no sé si en el trabajo alguna vez nos han puesto imágenes de varios tipos de liderazgo. Sí. Que es el que lleva, es el que va junto con los demás, o es el que nada más está ahí y dice a los demás que hagan más. Entonces, el tipo de liderazgo, yo creo, de lo que se ocupa aquí, es el tipo de liderazgo donde ponemos nosotros el ejemplo, ¿sí? Donde aquí no solamente es delegar, ¿sí? Sino uno hacer primero con el ejemplo y luego ya después delegar. Ese es el tipo de liderazgo que yo creo que se ocupa aquí. Sí, claro, naturalmente. Ese es el liderazgo que estamos comentando. Porque en las cúpulas empresariales y en las cúpulas políticas, pues tendrán su rol. Pero ese rol no tiene nada que ver con la iglesia. El problema es que ese rol tenemos que dar a la iglesia. Y cuando eso sucede, estamos totalmente haciendo algo que Dios no ha mandado. Porque dice la palabra de Dios que pongas hombres idóneos para enseñar. ¿Pero qué va a enseñar? ¿Cómo hacer un programa empresarial? ¿O cómo hacer un programa espiritual? Creo que se va a enfocar en lo espiritual, ¿no? Totalmente. Nada tiene que ver con o sea, estamos hablando del tema más que nada está enfocado dentro de la iglesia, el trabajo que debe organizar. Cuando el líder organiza, planea y planifica, es cuando va avanzando la iglesia. Siempre se va a lo espiritual. Exactamente. Usted ha hecho algo muy clave. Dijo, administra. ¿Y qué más dijo? Planifica. Y organiza. Control. Eso se le conoce administración. Pero nosotros no ministramos algo exterior. ¿Qué ministramos? La palabra de Dios. Y Pablo nos llama que somos ministros competentes. Entonces ahí esa idea del exterior le falta, porque aquí dentro de la iglesia ocupamos un crecimiento espiritual. Y el hermano que tiene un crecimiento espiritual, que le dedica tiempo a la palabra de Dios, ¿ocupa ser titulado? ¿Ocupa tener una jerarquía? No. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Pero a veces pensamos que por algo que es exterior, tengo el derecho, y eso es enseñorear. Porque el Señor Jesucristo, cuando dice, fíjense, vamos a ver Lucas 22, 24 al 25, ¿sí? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice respecto a ello, ¿sí? Porque está hablando del mundo exterior. El ejemplo que estamos viendo. Lucas 22, versículo 24 al 25. ¿Lo tiene, hermano Martín? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorearon de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados espirituales. Ok, fíjense bien.
Dice, y sobre los que, dice, habla primero de reyes, un título. Pero después dice, y lo que más dice, hermano. Y sobre ellos tienen autoridad, son llamados bienhechores. Pero antes de eso, Dice, y los reyes de las naciones se enseñorearon de ellos. y enseguida, por favor, otra vez. Sí, por favor. Y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorearon de ellos. Los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Hasta ahí. Ahí incluye todos. Y sobre los que ellos tienen autoridad, ahí incluye todos. Todos los que están en esos rangos se señorean. Y la palabra, hermanos, alguien preguntaba, ¿para qué nos sirve el griego y para qué nos sirve el hebreo y para qué nos sirve? Para entender lo que dice la palabra de Dios. Aquí dice enseñorear, es la palabra kurier, que significa gobernar, y significa gobernar de arriba abajo, jerarquía. Tú estás abajo de mí. Bueno, eso es lo que significa la palabra enseñorear. Y luego viene de la raíz curios, que significa supremacía, señorío. Y en la iglesia, ¿quién tiene ese título? Ahora, autoridad, de la palabra exuciazo, que significa control. Queremos controlar. ¿Y lo que dice, hermano? El versículo adelante. ¿El que sigue 26? Sí. Mas no así vosotros. Hasta ahí. Mas no así. Entonces, ¿qué no tenemos que hacer? Gobernar de arriba hacia abajo. Eso es lo que está haciendo el Señor. Esa es la explicación que da el Señor. Por eso vuelvo a lo mismo. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y esa es la pieza que falta para embonar y cubrir cabalmente el perfil que Dios quiere. Y eso es lo que la palabra de Dios le llama liderazgo. Líder, en el Antiguo Testamento 1, díganme. Sí. Moisés tuvo que andar por el desierto. ¿Cuántos años? 40. ¿Cuántas jornadas tuvo? 41. Esperemos algún día ver las jornadas para que veamos en qué momento suceden muchas cosas, para entender mucha enseñanza en el Nuevo Testamento. Cuando dice Pablo, vuestros padres fueron cubiertos por las nubes, pasaron tipo de bautismo. ¿Por qué? ¿Sí? Viene de las jornadas. Y cuando tentaron al Señor, dice acá, en el Nuevo Testamento, ¿dónde? Sí, bueno, entonces, ahí somos. No nos tenemos que enseñar. Pablo, ¿quién era Pablo? Lo hemos explicado muchas veces a Saulo. Saulo es Saulo. Era un conocedor de la ley. Se dice, y luego se dice porque todo el argumento y todo lo que sucede en Hechos, gran parte, donde dice, y pusieron los pies, y pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, para actuar. Cuando dice eso, significa que Pablo no solamente era el encargado. Pablo podía haber pertenecido al Sanedrín, porque nadie tenía esa autoridad. No hay nada que mencione un opresor. Pero todos esos puntos nos dan a la idea que él pudo haber pertenecido, porque tenía cartas también. Pero después de todo eso, Pablo, ¿cuántos idiomas sabía? ¿Cuántos? Mínimamente. Digan un número. Bueno, 4 más. ¿4 qué? ¿Quién da más? Alrededor de 15, 17 idiomas. Sí, hermano. ¿Dónde lo saca? Le voy a dar un tip. Hechos, capítulo 2. Porque dice, había partos, medos, elamitas, y los demás de Sirene, menciona 16 naciones. Esas naciones, ¿qué son? Naturalmente judíos. ¿Pero cómo se le conoce?
a esa dispersión? La diáspora judía, que viene desde el exilio de Babilonia. ¿Okay? Desde ahí empieza la diáspora. Y sigue todavía en nuestros tiempos la diáspora, así llaman la diáspora judía. Pedro le dice a los de la expansión, y le dice, salud. A los expatriados. Expatriados, totalmente, hermano, gracias. O sea, son varios términos. Bueno, si usted lee, hermano Martín, aproximadamente son 16 naciones. ¿Y por qué tienen que saber el idioma? ¿Nomás por saberlo? No. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ir a la sinagoga de los judíos para ver que todo se observara y se cumpliera. ¿Y quién hacía eso? ¿Quién lo hacía? ¿Qué grupo religioso lo hacía? Fariseos. Por eso Pablo dice, soy fariseo, observador de la ley. Que los del tiempo de Cristo lo hacían distinto, es otra cosa. Por eso Cristo dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan. Porque los fariseos eran celosos de la ley. Totalmente celosos. Desde cómo matar al animal, que no tenían que tener dolor. La ley decía, no lo vas a lastimar. Si lo vas a matar, lo vas a matar. De una. No lo vas a golpear, no lo vas a dejar que esté gritando, no. Y por eso las prácticas en Medio Oriente es directo. Y caen muertos, ¿sí o no? Es eso. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces, así es la práctica. Ellos tienen que observarlo. Y para ello también funcionaba el saber idiomas para que en el país donde estuvieran, ellos pudieran defender su pensamiento de las naciones. Por eso algunos hermanos sugieren que el apóstol Pablo, aparte de su oficio de hacer tiendas, podía cumplir como una persona sabedora de leyes, que le titulan abogado, porque tenía que saber juzgar. ¿Y qué es juzgar, hermanos? ¿Qué es juzgar? Bíblicamente hablando. Juzgar, hermanos, es oír el mandamiento de Dios. Oír. Juzgar es conocer el mandamiento de Dios. Juzgar es discernir el mandamiento de Dios. Juzgar es decidir cómo aplicar conforme a la ley el mandamiento de Dios. Por eso cuando Cristo dice, no juzguéis, no está hablando, y muchos hermanos se agarran de ahí para decir, en la iglesia no hay que juzgar. Un momento. Porque el Señor también dice acá, cuando juzguéis, ¿hacerlo con qué? Entonces, ¿juicio o no juicio, Señor? A ver, explícame. Así no se puede contradecir. Es que por eso Jesús observaba todo eso. Jesús observaba los libros, los fariseos, observaba su manera de hablar y en ocasiones tenía que juzgar, pero por eso a ellos les molestaba. Pero él hacía con justo juicio. Estaba viendo que no, la actuación que ellos tenían en ciertas maneras, ciertas cosas, pues no estaban de acuerdo a lo que, al pensamiento que el Señor tenía sobre ellos. Exacto. Entonces, por eso cuando en la iglesia pensamos, en la iglesia, no hermano, en la iglesia no puede juzgar. ¿Quién juzgó en la iglesia? Aparte de él. Digo, si decimos Cristo, matamos cualquier argumento. Pues el apóstol Pablo, cuando leí primero los Corintios. Usted vio mi estudio, vamos. ¿Sí? Dice, hay dos veces en las cuales Pablo dice, entregué a Satanás. ¿A ese? ¿Y a quién? A Emineo, de los cuales entregué. ¿Qué hizo Pablo? ¿Juzgar? A ver, Pablo, tú estás mal, Pablo. Te olvidas que el Señor dice, no juzguéis. Pero Pablo dice, a ver, yo soy fariseo, yo sé la ley. En la ley el concepto tienes que oír. Hermano, ¿te la notaste? ¿Cómo, hermano? ¿En la buena? Se me fue la segunda. Ahí va la rola otra vez. Ahí va el soporte. La segunda y te doy los. Eso, hermano, muy bien. Conocer. Discernir y decidir. Decidir. Dice Pablo, a ver. Yo escuché. Yo conocí.
¿Por qué conocí a Pablo? ¿Porque estaba ahí o por qué? ¿Fue informado? Ah, hermano, el chismoso. Siempre, no. No. El que vea a los de Cloé como chismoso, cuidado. Porque los de Cloé no son chismosos. Los de Cloé son hermanos que cuidan la obra. Y tienen que decirle a alguien, oye, esto está mal. Hey, acá está mal. ¿Cómo es? ¿Sí? Y Pablo conoce a los corintios. De tal manera que dice, quiero ir con ustedes, pero no quiero ir con este sentir. Pero aparte dice, pero la próxima vez que vaya, no voy a hacer ¿qué? Ay, hermano, es que eso es católico. Empezamos a buscar argumentos, ¿verdad? Que nada que ver. Dice que podría ir hasta con vara. ¿Quién es la autoridad? No, hermano, es que Pablo era Pablo. Por eso Pablo dice, sé imitadores. Pues ahí está. El ciclo cumplido. El liderazgo, hermanos, define a una influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en una forma entusiasta con un objetivo común, la que se dirige el esfuerzo y dedicación. ¿Qué tipo de líderes somos o queremos ser? ¿De la cúpula empresarial, política? ¿Ser empresariales? ¿Ver a nuestra competencia como que son los mejores cuando realmente, imagínense, Cemex va a pensar lo mismo de Cemento Cruz Azul? ¿Pensaría lo mismo? ¿Por qué se dice, a mí no me consta, se dice que en los partidos todo se definía en un partido, el clásico de las cementeras, y que había doble hasta triple primo? ¿Por qué creen, hermanos? Pues, hermanos, porque decían que si ganaban los Tigres, esas son leyendas urbanas, si ganaban los Tigres, se vendía mucho cemento de Cemex. Y si ganaba Cruz Azul, bajaban las ventas de Cemex. ¿Usted cree que, va a decir, cómprale? ¿Usted cree? No. No. ¿Usted cree que Villacero va a decir, cómprale a Ternio? O cómprale a los de Res Cortines ahí de acero. No. Ah, pero empresarialmente, todo está bien. Políticamente, las decisiones, las cosas afirmativas que dicen, pero te das la espalda y están hablando con el otro. No, tú vas, te aseguro que tú vas. Y después, no, tuvo cambios. Cuando el otro dijo, no, que no vaya. Tú dile que sí. ¿Cuál es la idea política? Tú dile que sí. El prometer. Por eso dijo el Señor, y nunca se equivoca. Dice, no va a ser así entre vosotros. No va a ser así. No va a ser así. El Señor no. Y ya dimos la explicación de la palabra en señoría. Pero nos faltó otra, que significa bienhechores. O sea, hacen bien. Esa palabra bienhechor, hermanos, está hablando de personas que hacen lo bueno, son obradoras de bien, pero nada más como tal. Es como si fuera un filántropo. Hace cosas buenas. Punto. Es todo. Porque esa palabra, bienhechores, viene de la palabra eurgetes o eurgetes, ¿sí? Que se dividen dos palabras, que es eu, que es bien o bueno, y ergon. La palabra ergon es acto, hecho, ¿sí? Obra. Entonces, obran bien, pero para tapar el sol, con un día. Oye, que vamos a pavimentar la calle para que ya no nos digan nada. Son bien hechos, para ganar adeptos, pero nada más. Y el Señor Jesús dice, ahí no va a ser, así no es. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué características tenemos de liderazgo? ¿De qué madera estamos hechos? ¿Sobre qué estamos hablando?
¿Sí? ¿Cuál clasificación? Seamos de clasismo. ¿Qué tipo de líder somos? ¿Un líder democrático? ¿Somos un líder autoritario? Lo que está escrito, lo que he escrito, he escrito. Lo que he dicho, he dicho. No me importa quién me lleve entre los pies. ¿Sí? ¿O un líder liberal? Ustedes decidan. Si se equivocan, allá ustedes. O a veces de que, no, pues es que ellos decidieron. ¿Quién hizo esto? Nos damos las manos. No, es que ellos decidieron. Díganle a ellos. Cuidado. No lo digo yo. Lo dice el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a funcionar dentro del organigrama espiritual? ¿Qué Dios nos pide? ¿Qué es tan difícil de hacer? ¿Humillarnos? ¿Ser Aní o ser Aná? Aná es la situación me ha humillado, pero yo no soy humilde. O sea, es como decir, el hambre me tumba y el orgullo me levanta. Eso es Aná. No puedo tener nada, pero no ocupo en nada. Estoy así ahorita, pero más aguántame. Y me recupero. Eso es Aná. Hemos sido humillados por una situación, pero Aní es ser humildes por elección. Lo explicamos hace ya algunos domingos. ¿Qué escogemos? ¿Ser Aní o ser Aná? Aná, con V al final. Aná. Creo que ahí es como empezó ahorita el tema. Como dijo el señor Michael, ejemplo será. ¿Y cuál ejemplo puede ser? Cualquier ejemplo que haga el Señor, eso es lo que debe ver nosotros como cristianos. Porque lo está diciendo claramente, dice, ejemplo será. O sea, él se humilló, fue sencillo, humilde, y sobre todo, supo en qué momento juzgar a lo que estaba mal. O sea, sí tenemos que imitar todo lo que el Señor tenía, y de ahí parten muchas cosas. Sí, exacto. Pero a veces nos cuesta humillar. Porque el líder, ¿qué hace el líder? El líder genera. ¿Qué genera? Más líderes. No se queda eso. Pero hay muchos que no queremos soltar la batuta. No observamos la cualidad del hermano. Hay algo que no nos gusta, vamos a ver dónde y cómo para tumbarlo. Tal vez no sea tanto así, tal vez también algunos no quedamos a líderes porque conlleva una responsabilidad, pues delante de nuestro Dios, algo muy especial, es una responsabilidad que tienes que dirigir y debes de dirigir de la mejor manera, hablando de lo espiritual, de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Ok, gracias. Esa es la otra parte. Los que no quieren ser líderes. Y la Biblia habla de ello. Porque dice, el que desea buena obra, ¿qué significa? Que a veces no es para todos. A veces no es para todos. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Aní? ¿Aní? ¿O Aná? ¿Qué queremos ser? Yo te dicen, eres un líder esposo. Cuidado, porque eso se llama conflicto de intereses. Pero ese es otro tema. Porque hay líderes con conflicto de intereses. ¿Cuál es el conflicto de intereses? Hermano Rubén, ¿no te digo? El problema es cuando se va a decidir sobre uno mismo. Cuando los ancianos tienen la capacidad de dirigir y corregir, cuando se trata de impartir justicia somos muy justos. Pero cuando hay conflicto de
interés que se imparte, que se trata de impartir justicia sobre los míos, entonces la ley toma otro camino, ¿verdad? Y en eso es el conflicto de interés, por eso la justicia, Dios nos llama a ser justos, ¿verdad? Practicar. Y a mí me gusta mucho el liderazgo que ejercían algunos hermanos en Tesalónica. Os rogamos, hermanos, que tengáis en estima a los que presiden, trabajan y amonestan en el Señor. ¿Por qué? Porque están ejerciendo un trabajo de liderazgo y de buen juicio delante de Dios. Exacto. Eso es lo importante. Así es. Bueno, hermano, ¿quién toca Ferrero, hermano? Ah, bueno, ya tiene ahí. No sabía que tocaba usted. Vamos a presentar las temáticas y sobre eso vamos a ir viendo la idea para que se decida cuál es en función de ello, cómo pueden presentarse los temas y los hermanos que lo vayan tocando. ¿Algún otro comentario, hermanos? Mientras ya se acomodan los hermanos. Hermano. Una pregunta. El seguimiento que se le va a dar, ¿quién va a hacer los machotes para poderlos nosotros estudiar? Ah, bueno, se mencionó. ¿O tenemos que hacerlo nosotros? No, se mencionó ahí, mencionaron mi nombre, pero yo quisiera que también hubiera más hermanos. Entre ellos iba a estar Dani. Dani también nos iba a ayudar en eso. Y bueno, el que quiera también, totalmente, principalmente esa semana, totalmente. Sí, pero el que guste, siempre es bienvenido. Sí, para la revisión de eso, para orientar a los hermanos y ver la manera. Eso que también el hermano Jaime puede Sí, sí, claro. Sí, por eso digo, o sea, no es que el hermano no estaba en esa cuenta, por eso digo, el que guste, o sea, es bienvenido. O sea, basado en ello, ¿sí? Entonces, de esa manera puede ser funcional. Bueno, hermanos, gracias, Dios. Bien, hermanos, para continuar, hermanos, la oración, hermanos, vamos a tener enseguida, hermanos, el himno de la cena, hermano Ismael, dirige la cena, Mario García, oración por el pan, un servidor, oración por el jugo, Mario Saucedo, la lectura, Rubén Cuellar, predicación, Jaime Salazar, himno de invitación, Jesús Mireles, y la oración final, nuestro hermano Carlos. Dios les bendiga, hermanos, vamos a continuar. Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestros seminarios. Número 50. Vamos, oh Dios. Número 50. No tenemos voz en tono. Vamos, oh Dios, con unánime voz, que Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, y en tu trono de luz has dejado colgarnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos gloria.
unidos no hay a la gran Trinidad, es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te adoramos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Dios le bendiga. Buenos días, hermanos. Hoy, primer día de la semana, tenemos la bendición de poder participar de mandamientos que se nos ha dejado en las Escrituras. Ya se ha cantado himnos a nuestro Dios, ya se ha orado y acabamos de recibir en el labio de nuestro hermano las Sagradas Escrituras. Y si somos la iglesia que nuestro Señor Jesucristo estableció, tenemos que hacerlo como Él nos lo manda. Y nos toca también participar de un mandamiento muy hermoso de amor, de un grande amor de nuestro Dios, de una gratitud para nosotros también, de ser agradecidos de aquel que vino a rescatarnos del pecado en el que estábamos. Ahí en Isaías 53 dice, todavía no venía nuestro Señor Jesucristo, ya sabía que iba a ser despreciado, sabía que iba a ser desechado. Y sabía también que tenía que cargar todos los pecados de cada uno de nosotros. Sabía que el pago no era fácil, había que soportar insultos, había que soportar golpes, y no golpes ligeros, sabía que esos golpes hacían daño. Y todo eso lo tenemos que pasar nosotros, pero uno como ser humano es muy débil, con cualquier cosa ya está uno, decía en el rancho, respingando. No somos, deberíamos de ser pacientes. Entonces él vino, sufrió, aquellos golpes eran para nosotros. A veces los romanos eran especialistas, les gustaba lo que hacían daño. Dice la Biblia que aquellos, su cara quedó totalmente desfigurada, que no había parecer en él, ni hermosura le íbamos a ver. Allí su espalda también, aquellos latigazos que le daban, dicen los hermanos que saben, que el látigo tenía plomo y tenía hueso. Dice que cada vez que golpeaba, salían pedacitos de carne, salían pedazos de carne, hacían daño. Y dice también la Biblia que esos latigazos eran como grandes surcos que hacían en su espalda. Entonces, no era fácil, muy difícil, un amor tan grande. Nuestro Dios sabía que nunca lo íbamos a pagar. Y el hecho es de que debemos valorar esto. Debemos valorar al que sufrió todo. Y todavía estando ahí en la cruz, voltear abajo y ver cómo estaban sorteándose ahí, quién se iba a quedar con la ropa del maestro. Entonces, abrí sus manos, extendió una mano, lo clavaron en la cruz. Extendió la otra, le clavaron aquel clavo. Y todavía puso sus pies. Con un amor tan grande hacia cada uno de nosotros. Valoremos esto, hermanos, no dejemos que nada nos quite este momento de comunión que tenemos. Y cuando dice también que cuando Jesús le dieron aquel vinagre y cuando dijo consumado es, tu deuda y la mía quedó saldada. Estemos bien atentos. También nos dice ahí en 1 Corintios 11:23 que cuando participemos del pan sin levadura lo hagamos en memoria de ese cuerpo
maltratado, golpeado, escupido, azotado. Y cuando participamos del jugo de uva, lo hagamos en memoria de la sangre derramada gota a gota antes de ir a la cruz y en la misma cruz. Cuando le pusieron aquella corona de espinas que todavía se la hundieron más, esa corona era las consecuencias del pecado. Así que estemos bien atentos, hermanos. También nuestro Señor Jesucristo dejó una corona en el cielo para recibir una corona de espinas. No dejemos que nada nos interrumpa este momento de comunión y estemos bien atentos a este mandamiento muy hermoso de nuestro Dios. Voy a pedir a mi hermano que haga la oración por el pan sin levadura. Vamos a ver, hermanos. Nuestro bendito Dios y Padre que moras en los cielos, en estos momentos, Padre, inclinamos nuestro rostro delante de tu presencia para pedirle, Padre, con toda humildad, con el corazón en la mano, Padre, que usted bendiga este pan sin levadura, que hagamos memoria de aquel sacrificio tan grande que hizo a tu amado Hijo al estar en esta tierra, Padre, y sobre todo, Padre, también haciendo memoria de que su cuerpo fue maltratado y crucificado en aquella dura cruz. Bendíganos así como estamos, Padre, pues se lo pedimos todo en nombre de Cristo. Amén. Amén. Voy a pedir a mi hermano que haga la oración por el jugo de uva. Oremos. Padre nuestro que moras en el cielo, pedimos, Padre, bendición por este jugo de uva que vamos a tomar.
que nos ayude a recordar aquella sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Bendiga a cada uno de los que vamos a participar de ello, pues todos se lo estamos pidiendo en el nombre bendito de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos, por la respeto que se le ha tenido a este mandamiento. También tenemos la bendición de poder participar de la ofrenda, de regresar un poquito de tanta bendición que Dios nos da, recordando que Dios siempre nos da lo que necesitamos y a veces nos da de más, casi siempre nos da de más. Nos dice ahí 1 Corintios 16, 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los actos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Si nos fijamos, no nos habla de cantidad. Según Dios nos haya prosperado, eso es lo que vamos a dar. Ya debemos de traer aparte algo de lo que Dios nos prosperó, recordando que todo lo que, la bendición que se pone en las charolas, esa misma bendición sirve para que siga adelante la obra aquí
aquí en este lugar. Vamos a orar para que Dios bendiga la ofrenda y preparemos Salmos 125, 1 y 2. En los corallos es el número 53. Número 53 de los corallos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, alabado y glorificado sea su santo nombre, hoy y siempre. Gracias les damos porque nos da la bendición de poder participar de este mandamiento. Gracias por todas las bendiciones que nos ha dado en esta semana. Gracias por el amor y la paciencia que nos tiene, por la bendición que nos da de ser sus hijos, y gracias porque nos da un trabajo para poder salir adelante. Bendiga la ofrenda que habrá de ser recogida. Bendiga a cada uno de mis hermanos que habremos de participar de ella. También bendiga a nuestros hermanos que no puedan hacerlo, que los ayude a poder salir adelante y el próximo primer día de semana lo pueden hacer. Bendiga a todos los hermanos, a los hermanos que la administran, y gracias por todo lo que nos da aún sin merecerlo. Te agradecemos todo y se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Hermano encargado de la lectura. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, del verso 1 al 14.